Proceso de diálogo que debe concluir con la restitución de nuestro presidente constitucional y el retorno al orden constitucional roto por un golpe de Estado militar. En este momento nos aprestamos nosotros a no reconocer, no admitir un proceso electoral que no ocurra dentro del orden, dentro del Estado de Derecho, dentro de un proceso constitucional y con la legitimidad que solo le puede dar el presidente Zelaya, que fue a quien elegimos para gobernar en el país. El proceso electoral no es la asistencia de un pueblo un día de tantos a la urna. Es todo un proceso a través del cual conocemos las propuestas de los candidatos y los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho a elegir a quién queremos y a quién no queremos. Para eso se requiere proceso de participación en igualdad de condiciones, un proceso de legitimidad en orden constitucional, y en Honduras hubo un golpe de Estado. Ese es un crimen contra la democracia que deslegitima, que devalora y además destruye cualquier proceso democrático. Por lo tanto, el contexto político al que nos enfrentamos es que sin restitución presidencial y sin retorno al orden constitucional no puede haber legitimidad ni legalidad ni del proceso electoral, ni de lo que surja, ni de sus resultados, ni de lo que en adelante se pretenda construir tras una situación que no puede además quedar impune. El contexto político es absolutamente ilegal, es ilegítimo y absolutamente espurio en este momento. Y en ese contexto los candidatos de la resistencia han llamado a desconocer las elecciones, Patricia. Definitivamente los candidatos de la resistencia, los que no aceptan que en Honduras quede en impunidad un golpe de Estado militar como lo fue en el pasado, los que no aceptan ir a un proceso en donde se está imponiendo por la fuerza de las armas, disparando contra el pueblo hondureño y por supuesto habiendo asesinado gran parte de la esperanza democrática para este próximo proceso electoral, definitivamente están respondiendo a la patria. No podemos, ni como candidatos, ni como ciudadanos, ni como votantes, no podemos aceptar un proceso electoral espurio, ilegal, ilegítimo, donde no existe ni siquiera la posibilidad y la oportunidad en las condiciones de dirigirnos al pueblo hondureño, de conducir un proceso que a todos pertenece. No hay igualdad en las condiciones. Está queriéndose legitimar un proceso electoral tutelado por armas y que ha nacido de un golpe de Estado militar. Eso no es simple y sencillamente aceptable. Y estos compañeros y compañeras que tienen la dignidad de renunciar a sus propias expectativas electorales, ofrecidas a sangre y fuego contra nuestro pueblo, ofrecidas de un proceso criminal, ofrecidas para seguir coadyuvando a los viejos privilegios de una oligarquía que no le importa pasar por quien sea para conseguir sus ambiciones y poder finalmente proteger sus intereses, pues definitivamente merecen el aplauso de todo nuestro pueblo y el respeto de todos los demócratas del continente y del mundo. Nosotros no tenemos otra cosa que conminarles a seguir firmes en una posición de no participar en un proceso electoral donde cada voto estará manchado de sangre y sangre de nuestro pueblo, si no se restituyera al presidente y si no se volviera al orden constitucional. Pero incluso en el hipotético caso de que se llegara a restablecer el orden constitucional, ¿habría tiempo para garantizar la legitimidad de estos comicios, Patricia? La legitimidad no mide tiempo, la legitimidad mide el orden de sus posibilidades. El tiempo de la legitimidad merece una serie de actividades y de acciones que tendrá que suceder para que realmente existan comicios electorales y no elecciones a la fuerza contra viento y marea. En ese sentido será el régimen golpista el que marque la posibilidad de que haya o no haya tiempo, porque el único que puede darle legitimidad a un proceso electoral es al presidente que elegimos todos los hondureños dentro del orden constitucional y el Estado de Derecho, lo que vinieron a romper la bota militar y la bayoneta calada. Así que el tiempo será determinado. La responsabilidad de ese tiempo, la culpabilidad histórica de ese tiempo la tiene el régimen golpista.
De ahí en adelante dependerá del momento de la restitución, dependerá del momento del retorno al orden constitucional para que se replanteen los calendarios que den perfecta legitimidad y el tiempo suficiente para que la igualdad de condiciones y la igualdad de oportunidades para todos los participantes en el proceso electoral se cumpla a favor del pueblo hondureño, a favor de los propios candidatos y no a favor de un tiempo medido tras un golpe de Estado donde se han encaprichado, donde la intransigencia del régimen no permite la reconstrucción institucional del país. Así que el tiempo no lo podemos determinar hasta saber en qué momento finalmente las fuerzas del mal en nuestro país terminan por retroceder. Canciller, ¿y se presentaría usted como candidata presidencial en unas elecciones legítimas en Honduras? Yo sería candidata presidencial únicamente si así los sectores de la sociedad consideraran que debemos serlo. Sin embargo, debemos recordar que nosotros hemos venido construyendo un proceso de cambio y transformación que no nos han permitido culminar en el tiempo que nuestro Estado de Derecho y nuestra Constitución establece. Y ese es el gobierno, ese es el proyecto que ha venido conduciendo y liderando nuestro presidente José Manuel Zelaya Rosales. Hemos dicho que para poder seguir el proceso de transformación tenemos que asumir la responsabilidad de un proceso constituyente para poder transformar la plataforma jurídica e institucional de nuestro país. El presidente Zelaya, con la vieja estructura, logró procesos de profunda transformación que llegaron a hacer temblar a la oligarquía por la pérdida de sus viejos privilegios en base a la expoliación, a la explotación, al robo y al engaño. Agotadas los márgenes de maniobra que el propio sistema entregaba, entonces supimos que era necesario transformar y reformar las estructuras, la plataforma jurídica e institucional, y eso solo se puede hacer con todos los sectores de la sociedad en una Asamblea Nacional Constituyente para que nuestro pueblo no solo recupere su poder constituyente, sino que también la voluntad soberana pueda imponerse sobre todo ello. Eso es más importante que un nuevo proceso de candidatura. En ese marco, para poder construir la posibilidad de continuar caminando el camino trazado por el presidente Zelaya, solo en ese marco y en la voluntad de nuestro pueblo nosotros podemos hablar entonces de candidaturas. En este momento nos ocupan tres situaciones específicas: el retorno al orden constitucional con nuestro presidente, la reconstrucción institucional del país y finalmente el gran proyecto popular constituyente que ha de permitirnos la base jurídica, la base institucional y la base estructural de continuar el proceso de transformación que ha liderado Mel Zelaya hasta ahora, junto a nuestro pueblo, junto al movimiento popular, junto al movimiento social, que hoy marcha por la calle consciente de que se ha adueñado de su propia historia. De manera que de un proceso participativo que ha sido el gobierno del poder ciudadano, ahora tenemos que continuar tras el compromiso de construir el gran Estado ciudadano a través del poder constituyente. De manera que hay historia por delante, asumiremos la responsabilidad que nos corresponda, y si esa responsabilidad tuviese que ver con una candidatura, ya nuestro pueblo lo dirá. Creemos en la libertad soberana, que creemos realmente en la voz soberana de nuestro pueblo. Solo él lo puede decidir. Nosotros simplemente ponernos como soldados de la patria a la orden de los procesos que hagan falta. Por ahora y por mucho tiempo más, el presidente Zelaya será la cabeza y el líder de este proceso de transformación, y nuestro pueblo la vanguardia que lo conduce y que lo dirige. Muchas gracias, canciller, por su tiempo para En Vivo desde el Sur. Gracias, Rolando. Un abrazo al pueblo venezolano y a los pueblos del ALBA, y un abrazo profundo a mi pueblo que camina y resiste, valiente y heroico. El mundo entero todos los días le rinde todo su honor a través de la más profunda solidaridad. Y así continuamos, en resistencia, donde sea que nos encontremos, resistiendo contra la barbarie para construir la libertad y la justicia. Gracias, Rolando.